Para iniciar con esto tenéis esta diapositiva donde habla de varios filósofos, pensadores que tienen una perspectiva de lo que es la ética profesional. Por ejemplo, Brown habla de que es nuestra identidad social, nuestro sentido de quiénes somos y lo que valemos está normalmente ligado a nuestra pertenencia a un grupo, ¿no? En conjunto, todos tienen más o menos una misma visión de que los los humanos suelen formar grupos y dentro de estos grupos van desarrollando la propia ética del grupo. Lo que la diferencian en diferentes partes, una más personal, otra más global, intentan hacer un poquito más desmesurado todo lo que es el concepto. Hay quien lo deja más ampliado, como sería el tema de Hoffman, que Hoffman habla de que estamos muy influidos por todo el exterior, por todo lo que nos rodea, para poder crear nuestra propia ética. Incluso a veces nos olvidamos de que esa parte ética del exterior no nos permite formar la ética realmente del grupo social que estamos haciendo, ¿vale? Dentro de lo que sería la ética más profesional, hay unas bases que son bastante claras y compartidas por todos, donde ponen un poquito el precedente de qué debe contener esa ética, en qué se debe de basar y por qué los grupos aplican este tipo de ética, ¿no? Aquí tenemos un listado de aspectos que nos habla de que las bases de la ética tienen que tener imparcialidad. La imparcialidad es la neutralidad, el no posicionarse hacia una persona en concreto, sino asimilar el concepto y a través del concepto poder valorar a todas las personas del grupo de la misma forma. La objetividad nos va a hablar de gran parte de lo anterior, ¿no? Es seguir un poquito con esa imparcialidad, ser objetivos, no crearnos en sí una imagen de lo que es sin antes haber escuchado la situación, sin haberla visto con calma y desde la distancia, ¿no? Quiere decir que no nos impliquemos en primera persona en este concepto que tengamos que valorar, ¿vale? La apertura, estamos hablando de mentes amplias, dispuestos a escuchar, personas que van a buscar el conocer todo el contexto completo, ¿vale? Una persona que tenga una mente muy limitada, muy cuadrada, no sería una persona capaz de omitir buenos valores éticos porque no dejaría de salir de su pensamiento propio, ¿vale? Aquí en divulgación completa es un punto en el que chocan muchos puntos de vista y hay diferentes formas de compartirla o expresarla, porque aquí sí que me he encontrado gran variedad, en el sentido de que para tener una ética profesional correcta, ya sea aplicada a cualquier ámbito, es necesario que todo el mundo sepa todo y no haya secretos. Pero ¿qué pasa? Que dentro de transmitir toda la información podemos entrar en otra parte de la ética más moral que le dicen, que es el descubrir a una persona en un momento claro. El si es necesario decir, es que tal persona me ha dicho que tú has hecho esto o que tú has generado esto y esto ha generado este conflicto. Ahí entran en choque, ¿vale? Entonces, hay ramas que dicen que sí, que hay que transmitirlo todo para enfrentar las situaciones más al 100% y otras ramas que consideran que el divulgar cierta información no es beneficioso, sino perjudicial, ¿no? Entonces, este sería uno de los puntos que quizá pues son más a la libre disposición del grupo, qué partes entran y qué partes no. El tema de la confidencialidad. Volvemos al choque con la divulgación completa en cierta parte, ¿no? Porque en sí, dentro de un grupo, todo es confidencial, todo pertenece a ese grupo. En principio, no es extrapolable hacia afuera, salvo ciertos aspectos que se hayan dicho o revelado que se puedan hacer. Entonces, estos dos aspectos son los que más claros hay que dejar a la hora de generar la propia ética del grupo, ¿no? Diligencia de vida. La diligencia de vida no es otra cosa que el poner pues, la lista de la base, del criterio, de aquello que nosotros vamos a valorar y vamos a seguir, ¿no? Entonces, en esa lista y base tiene que ir todos los aspectos, tanto desde cómo se van a enfrentar una situación, desde cómo se va a dirigir un conflicto, desde
cómo vamos a actuar como personas y grupos, cuáles son nuestros roles dentro de ese grupo, queda todo muy definido. El deber de cuidado va más bien encarado hacia las personas que tienen que encarar al final lo que sería mm, la responsabilidad de llevar a cabo las actuaciones de la ética, ¿no? Son las personas que tienen que dirigir la situación ante el conflicto, ante transmitirle a los demás, ¿vale? Entonces, en este aspecto sí que nos habla de que hay que cuidar mucho las formas, la actitud, la forma de expresarnos, los hábitos, porque no pueden decir a otro, debes de hacer esto cuando yo estoy haciendo lo contrario. Entonces, este aspecto está más enfocado, pues diríamos, a los representantes, a los sacerdotes en el caso de la Wicca, a los asesores, que deben de regirse, aparte de todos los aspectos éticos, a el aspecto de cómo nos vamos a dirigir hacia las otras personas, cómo vamos a transmitir y sobre todo la forma, ¿no? Porque sabemos que si podemos ser un poco agresivos, pues quizá la otra persona no nos va a entender como si somos de un tono más amable, ¿no? Después la fidelidad a las responsabilidades. Este aspecto es que cada miembro de este grupo profesional de Coven, del que esté aplicando la ética, debe de tener claro cómo se sitúa, cuál es su posición, cómo debe de actuar para no caer en errores que puedan ser negligentes, ¿no? Evidentemente, entre compañeros se pueden hablar temas, pero un compañero no puede ejercer las funciones del asesor si el asesor no le ha dado ese paso, ¿no? Porque ahí podemos tener diferentes opiniones, diferentes conflictos que se han luego de ir removiendo y solucionando, ¿no? Y el aspecto más importante en toda ética, que es evitar los conflictos. Ya no solo el evitar los que se puedan producir, sino que una vez que se han producido, el cómo los manejamos, el cómo los llevamos, el qué podemos hacer, ¿vale? Para que se suavice el tema y volver al punto de el deber de cuidado, ¿no? Cómo actuamos hacia ese conflicto, ¿no? Estas son las bases que todos coinciden que son primordiales a la hora de redactar una ética y de llevarla a cabo, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí he hablado un poco de lo que es la ética profesional, pero al final la ética profesional son grupos estructurados, son grupos que tienen que transmitir y tienen una función de llegar a terceras personas. Entonces, todo esto debe de quedar muy bien reflejado para que luego no haya ningún conflicto a la hora de decir es que yo interpreté, yo pensé, sino que todo esté muy bien sentado. ¿Se me va entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Vale. Luego, como en todo, pues encontramos diferentes definiciones de lo que pueda ser el concepto ético, de cómo se pueda estructurar, de qué podemos pedir de este concepto ético. Y aquí tenemos también 4 referencias que me han parecido importante poner. Aquí Robert Mesh, por ejemplo, considera que el conjunto ético constituye un subconjunto de una red mucho más amplia de códigos sociales que varían a lo largo de 4 dimensiones, de lo implícito a lo explícito, de lo pequeño a lo grande, de lo informal a lo formal y de los deberes a los objetivos. De alguna forma, él pretende englobar todos los aspectos para no dejar nada a la disposición de que pueda haber un vacío, ¿no? De intentar que tanto un deber sea un objetivo hacia el grupo, de que lo informal se convierta en una forma de actuar, una forma de vivir, ¿vale? Luego tenemos aquí a Frankel, que este lo divide en 3 tipos, que es el aspiracional, el educativo y el regulatorio. El aspiracional, él habla de una ética profesional que lleva a aspirar a una meta, a conseguir un objetivo, a alcanzar un nivel ya predispuesto en su propia base de este grupo, ¿no? Como código educativo, su pretensión es de que al mismo tiempo que se está formando este grupo, que está creciendo, que está actuando y está trabajando, cree una vinculación educativa no solo al grupo, sino a todos los que los rodean o puedan incluirse en un momento en ese grupo de trabajo, ¿no? Y el regulatorio es la necesidad que muchos reconocen de que esté todo
bien centrado, bien basado y que no quede a disposición de, pues, del líder en ese momento o del asesor que se encuentre, ¿no? Perdón. Por ejemplo, luego tenemos a Ford, que lo clasifica en lo que es la teoría de valor y la teoría de obligación, ¿vale? Lo que sería la teoría de valores, lo que valora ese grupo y a por lo que persiguen. Más o menos todos van en la misma línea. Y la de obligación es que cada uno esté situado en su punto y sea consciente de que debe de seguir ese mismo valor y no seguir un valor aleatorio, ¿no? Aquí el punto importante está en el escrito de Beauchamp y Childrens, ¿vale? Que hablan de los principios éticos. En estos principios éticos, lo que sí que encontramos son los 5 aspectos que dice que no maleficencia, fidelidad, beneficencia, justicia y autonomía. Aquí lo que nos está hablando es que cualquier conducta ética no puede estar prescrita por un acto que vaya en contra de o hacer mal a nadie. La fidelidad, que ha de ser fiel a los integrantes y al pensamiento del integrante del grupo. La beneficencia lo enfocó desde el punto de vista de decir que es como un acto que al mismo tiempo puede beneficiar a los demás, porque esos valores pueden transmitir ciertos principios a otras personas que quizá no integran, ¿no? La justicia, ojo con el término aquí, la justicia, porque ellos hablan de ser justos en todos sus aspectos, pero ¿qué pasa? Que como el concepto de justicia también es ambiguo, si analizas un poco más el estudio de ellos, te das cuenta que ellos la justicia la interpretan desde el punto de que sea justo con sus creencias, sus valores y su forma de actuar, por así decir, ¿vale? Entonces, es una justicia, por así dicho, limitada al grupo sin interceder en el bienestar, como estábamos hablando, o en la actitud de otras personas, ¿no? Y la autonomía. La autonomía es importante, y lo veremos sobre todo los wiccanos, porque la autonomía es el hecho de que cada uno pueda funcionar libremente, respetándolo todos los valores integrados, los principios, creencias, ¿vale? Todos los aspectos que se han integrado en este código ético, pero que no estemos constantemente atados a algo que no va con nosotros porque necesitamos esa libertad de movimiento para actuar, pero volvemos respetando lo que se ha pactado previamente. Ahora ya pasaríamos a meternos un poquito más en lo que es el carácter de la ética profesional. Aquí, Frankel, que es uno de los más reconocidos que he estado viendo y por lo que hemos encontrado, considera que un código profesional es la enunciación visible y explícita de sus normas profesionales. Él lo define con muchísima amplitud, pero no deja dentro de su definición espacio al vacío, que es lo que pretende él a lo largo de desarrollar también sus estudios. Dunbar, por ejemplo, dice que principalmente como dispositivos reguladores para proteger al público de las prácticas incompetentes y poco éticas de los miembros certificados de la profesión. Al final, lo que busca un código ético profesional es que todo se rija a través de una norma que esté valorada, que esté apoyada, reglamentada por la experiencia, por el conocimiento de los integrantes, para hacer al final un conjunto de leyes, por así decirlo, que sean universales a todos los que integran. Eso quiere decir que si, por ejemplo, una persona da una sesión de sanación o energética, todos siguen más o menos la misma pauta, el mismo código ético, ¿vale? Porque para eso también se hizo. Entonces, si en el código ético dice que debemos de tratar bien al paciente, que debemos de explicarle, debemos comunicarle y no interferir en cualquier tratamiento médico que pueda llevar el paciente, eso lo debemos respetar. Pues aquí estamos hablando de lo mismo, que el carácter de la ética profesional que se gestiona es para proteger a esas personas de que no llegue cada uno y actúe como quiera. No llegue yo como terapeuta y le diga a mi paciente que está pasando una enfermedad, por ejemplo, de cáncer,
que es la más habitual que te puedas encontrar también, y le diga, no, usted deje la quimio, porque la quimio no sirve para nada. Eso no entraría en ninguna ética profesional, ¿vale? Entonces, es lo que están pretendiendo, que no haya un vacío de actuación. Esas normas, de alguna forma, son importantes para que todos vayan a una y no hayan segmentos diferenciados. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la ética? Que luego llegan los rumores, los comentarios de que tal técnica, tal sistema no funciona. ¿Por qué? Porque se están utilizando cosas indebidas, cosas que no se debían de hacer y al final nos perjudicamos nosotros mismos, ¿vale? Entonces, aquí también nos explica que muchos estados, muchos gobiernos, ¿qué hacen? Cuando no hay una ley, una ética profesional establecida, ellos mismos imponen leyes o sistemas de funcionar como las licencias, las revisiones que puedan ir a hacer a los centros o pedirte sencillamente tu manual o tu guía de trabajo para verificarla a ellos, para poder tener constancia de cómo vas a actuar y en caso contrario negarte la actuación. Al final de todo, la ética, tanto el código de ético como la ética en el mundo profesional es necesaria, pero aquí estamos hablando de una ética profesional que se puede traspasar a todo y ahora lo vamos a ver un poquito más abajo en la siguiente diapositiva. Aquí, ¿vale? Aquí en esta diapositiva ya empezamos a hablar de cómo se crea un código ético profesional. Yo todo el rato digo profesional, pero es un código ético equitativo a cualquier cosa, ¿vale? Lo más importante de todo es que las personas que van a participar de esta actividad, de esta creencia, de este grupo, participen en la creación de este código. No puedo llegar yo como ser unipersonal y decir, yo creo este código de ética porque me ha parecido bien, basándome en qué, ¿vale? La importancia de encontrar las bases es muy fuerte, ¿vale? Yo sé que valga la redundancia de la palabra, hay que hacerlo a través del conocimiento, de la razón, de la experiencia. No se puede llegar de un día para otro y crear un código porque nos ha salido de inspiración, sino tiene que estar basado y respaldado por algo. Y se han dado cuenta, y sobre todo aquí Kaiser-Link manifestaba mucho esa importancia de que contra más participan esos miembros del grupo en formar o adaptar, porque muchas veces hay que adaptar el código ético a las circunstancias de la evolución, porque el ser humano está constantemente evolucionando y es necesario cambiar ciertos aspectos, porque lo que era válido hace 20 años no nos va a valer a lo mejor de aquí a 15, ¿vale? Entonces, la implicación de estas personas hace mucho más sencillo que luego sepan llevar el código correctamente, ¿vale? Entonces aquí nos dice que deben de contribuir, ¿por qué? Porque de esta forma ayudan también a identificar correctamente los abusos y peligros que hay que abordar. Principalmente el tema de abusos y peligros va reflejado en la autoridad de los representantes o mandantes, o como lo queráis decir, de estos grupos, ¿no? No todos los grupos son sanos, no todos los grupos son correctos, entonces te encuentras pues que un líder ha generado una ética que solo le beneficia a él. Entonces, cuando vas a integrarte en otro grupo que te están preguntando, pues ahí se manifiesta, pues mira, yo he vivido esto, yo he pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, y a raíz de esa experiencia se contribuye muchísimo a la formación de un valor ético. E incluso algún aspecto que a lo mejor tú ya dabas por hecho que ya estaba subsanado en otro momento, ha reaparecido y es importante tenerlo en cuenta. Me disculpan que estoy con la garganta. Vale. Luego, el segundo aspecto que aquí dice es que para garantizar que el código en cuestión refleje la conciencia y la sensibilidad hacia las diferentes percepciones morales y culturales, así como los puntos comunes transculturales. Esto quiere decir que como los grupos son tan variados, ¿vale? Debe de reflejar todo lo que está integrado dentro. En el caso de la Wicca no hay problema de religión, ¿vale? Se practica la Wicca y no hay problema, pero por ejemplo, en otros grupos
que yo me he encontrado de trabajo de terapeutas, pues hay ciertas resistencias a que entren mm, personas islámicas, porque el grupo es principalmente católico y tiene unos aspectos que no concuerdan con la persona islámica. Entonces, esa persona no encaja en ese grupo. Si tú vas a formar un grupo nuevo, tienes que hacerlo basándote en que la gente que va a integrar este grupo puede ser multicultural, pueden ser de diferentes disciplinas, pueden tener diferentes idealidades y es cuestión de agrupar todos a trabajar en una misma forma, respetando algunos aspectos de la persona, evidentemente, ¿no? Claro, evidentemente, si entras a un grupo que está dedicado a la preservación de los árboles, no va, rara vez va a entrar un leñador, pero no porque el leñador sea una mala persona, sino porque su trabajo entra en conflicto a lo mejor con los valores que está defendiendo el grupo de preservación de árboles. ¿Me explico? Entonces, el siguiente punto es, para esforzarse juntos para que el código no sea solo un reflejo del statu quo moral de cualquier sociedad, sino un reto para que todas las sociedades miembros mejoren su conducta hacia las personas atendidas. ¿Vale? Aquí es un poco lo que es la conclusión de lo que estábamos hablando. Contra más implicación tiene el grupo, contra más refleja el grupo su vivir, su sentir, sus propias preocupaciones por su ciudad, por su población, ¿no? Por su gente con la que convive, aportan muchas cosas. Dependiendo del grupo, se pueden incluir todas estas necesidades o intenciones o sensaciones que ellos tienen, ¿vale? Hay que saber también un poquito en el grupo que nos metemos para que todo funcione armónico. Pero aquí lo que ellos quieren dejar muy claro es que cuando una persona no ha participado o no se siente a gusto con los valores éticos del grupo, es bastante difícil que se pueda coaccionar con el grupo. De ahí la importancia de que todo esté muy claro y muy escrito y la persona pues que pueda llegar nueva pueda leerse esos valores y pueda integrarse o no en el grupo. Eso ya sería decisión propia. Ahora ya vamos a pasar hacia lo que es la Wicca en sí, ¿vale? Dentro de la ética de la Wicca es lo que estábamos hablando antes, cuando he comentado lo de la autonomía, ¿no? Eh, to- por tradición, por costumbre, como queráis decir, dicen que los wiccanos son bastante susceptibles a lo que es la amenaza a su propia autonomía personal, ¿no? A que se les limite, a que se les ponga ciertas normas, por así decirlo, ¿no? Yo no creo que sea tan así, realmente, no creo que seamos tan limitaditos en ese aspecto, pero sí que es verdad que nos preocupa que tanto nuestra ética, nuestros valores, pues podamos ser más autonómicos que no tan limitados como en otras religiones o en otros grupos, ¿no? Yo personalmente trabajaba en un centro de trabajo. Aquí donde yo vivo en Cataluña se hablan dos idiomas, se habla el catalán y el español, y en ese centro de trabajo o hablabas catalán o no te daban ni la hora, no te decían ni buenos días, vamos. Eso no estaba escrito en ningún sitio, pero lo tenían por costumbre. Entonces, yo creo que es una parte que ellos también tendrían que haber puesto de antemano, porque a lo mejor gente que no es de habla catalana no se siente bien y estás limitando completamente su espacio, su autonomía, porque no puede gestionar nada si no habla en catalán. Entonces, he puesto este ejemplo así como muy sencillo porque los wiccanos sí que dicen que les da miedo que les puedan decir esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, porque piensan que son como almas más libres, ¿no? Y realmente sí son almas más libres, pero saben llevar bien las normas y sus cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, otra cosa que aquí también he subrayado, ¿vale? Es que los clérigos wiccanos participan en los roles que implican inevitables diferencias de poder, profesor-alumno, consejero-cliente, guía espiritual, buscador. Es importante que cada uno tenga muy claro cuál es su sitio, cada uno tenga muy claro cuál es su posición y sepa cuáles son las características de ese estado, ¿vale? Para luego no entrar en conflicto, porque eso sí que a veces se da, pero no solo en la Wicca, en todos los aspectos. Si no definimos bien cuál es el rol de cada uno, después cada uno quiere hacer lo que quiere y cuando nos llaman a la autoridad no estamos muy conformes.
El sacerdote wicano seguirá los preceptos que hablamos antes, de la imparcialidad, de escuchar, ¿vale? Pero todo basado en cómo se ha acordado y cómo se ha gestionado el grupo. Los que tienen mayor rango tienen la obligación de no abusar de esta inevitable diferencia de poder, minimizar el abuso de poder por parte de la profesión en su conjunto o en un individuo. Y por esta razón deben de tener los códigos de ética profesional más claros que incluso las ramas de abajo. Esa es una parte que nos está hablando de que, perdón, de que nos está hablando que son precisamente los sacerdotes y los guías los responsables de hacer cumplir esta ética, pero también sus iniciados son responsables de hacer cumplir esta ética y los mismos integrantes del grupo, porque todos saben cuál es el posicionamiento de cada uno y a dónde se deben de referir en cada momento. Aquí tenemos, si veis, tres pirámides, ¿vale? Que son las tres pirámides que hizo Herman. En esto desarrolló un código estableciendo conexiones. Relaciona el concepto espíritu, creencia, principio, valor y moralidad, desde el cual el espíritu informa la creencia que se convierte en un principio al que se le añaden valores y de ahí surge la definición del comportamiento moral. Con este ciclo lo que hacemos es asegurar la libertad y la seguridad del comportamiento moral. El sistema de la ética protegerá los valores y sus principios. El espíritu y las creencias forman la tradición. Este triángulo, toda la parte del centro es la parte de transformación y la parte que va generando todo el código de ética moral, de la ética, ¿vale? Si veis, de uno a otro se va pasando por la realidad, la autoridad y la costumbre. Estos tres aspectos, una cosa es la autoridad que tiene que ejercer en un momento para poder controlar que la norma se siga. La costumbre es cómo actuamos en función de lo que hemos solido hacer o lo que se ha podido hacer, y la realidad es lo que se nos permite. Pero fijaros que están secuenciados con la esencia, la voluntad y los valores. Si nosotros combinamos todo esto en conjunto, al final tenemos un código ético que se hace llevar por los integrantes del grupo de forma que va completamente armónico y transforma el interior, porque no estamos diciendo nada raro, sino que la transformación de lo que sentimos se transforma a un principio. Ese principio va a generar que nosotros mismos consideremos una ética, una obligación, una norma que vamos a hacer al final como una costumbre. Entonces es muy sencillo el plantear cómo me siento, qué necesitamos y cómo cubrimos esto, por así decirlo, ¿vale? Al final de todo es un esquema que nos permite llegar a todo simplemente basándonos en lo que hemos reconocido entre nosotros. Aquí tenemos las funciones de la ética en el contexto de una comisión, ¿vale? Habla de la evaluación de la tradición, el ámbito de la autoridad, la conducta y el procedimiento, la técnica de evaluación y la constitución del grupo. Aquí, en la evaluación de la tradición, para poder hacer esta conexión de la comisión de ética, lo que primero tenemos que tener muy claro es qué somos, de dónde venimos y qué queremos, ¿vale? Para poder determinar cuáles son los comportamientos morales o los valores o lo que tenemos que corregir, ¿vale? En el ámbito de la autoridad es lo que hablamos un poco de determinar los cargos, los roles de cada uno, qué papel ejerce cada uno, cómo se van a desarrollar, qué pasos hay que dar, todo bien definido. La conducta y el procedimiento es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Nuestro modelo de conducta, ¿cómo va a ser? ¿En qué ámbito vamos a actuar? ¿Cómo vamos a mostrarnos a los demás? Y ya no solo a los demás, sino a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a mostrar? Y el procedimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Si nosotros no sabemos las primeras partes de dónde venimos, hacia dónde vamos a ir o cómo vamos a hacer, ya la técnica de evaluación no nos va a salir. Necesitamos tener preparado todo esto previamente, ¿vale? La técnica de evaluación es lo que nos va a decir si realmente se está llevando bien nuestra ética como la hemos planeado o si realmente se está haciendo mal o no se está entendiendo o hay algún aspecto que hay que modificar. Y una vez que sale lo que es la constitución del grupo, prescribir y prever la capacitación y supervisión de los miembros de la comisión, así como los estándares de evaluación y de institución. Esto es un grupo que se va a encargar de velar porque nuestra ética se proteja. En el caso de la Wicca,
Generalmente esto se hace a través de los sacerdotes o los sacerdotes, sacerdotisas o los ancianos, que son los que de alguna forma tienen más información, más conocimiento, llevan más tiempo generando este tipo de conducta ética. Al final de todo hay que tener clara una cosa, la ética en cualquier aspecto de la vida, ya sea profesional o en creencia, se basa en algo que nos represente y nos refleja a nosotros. Si nosotros nos reflejamos a través de unos principios que pertenecen a un grupo, debemos respetar tanto los principios nuestros como los del grupo que hemos integrado. En ese aspecto, lo que no debemos es de actuar en contra de eso, porque entonces aquí es cuando entraría esta comisión que tenemos formada, que nos diría, perdona, no estás haciendo las cosas correctamente, se habló, se dejó claro en nuestras bases cómo es el funcionamiento. La idea de respetar la ética no es otra más que poder vivir todos más autónomos como nos gusta, con una conducta más ejemplar y positiva y respetarnos tanto a nosotros como al resto. Espero que hayáis entendido los conceptos, sé que son un poquito complejos a veces, pero vivir en una ética es simplemente respetar aquel acuerdo que como almas también hemos traído. Entonces yo os animo a que hagáis un repaso a esa ética de vuestro grupo, que corrijáis los aspectos que a lo mejor estemos fallando y que si tenéis alguna duda o algún comentario, también os animéis a hacerlo, porque como habéis visto, es importante que también la gente pueda participar de esas formaciones para que se vaya readaptando e integrando.